En vivo. Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de charlas y conversatorios Las mujeres, las niñas y la ciencia, escribiendo juntas nuestra historia, que se están llevando a cabo en honor al marco del Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia. En esta mañana tenemos el gran gusto de presentarles a la psicóloga Lisbeth Miranda Mosqueda, quien es doctorante de Ciencias Biomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM, y nos presentará la charla Nacemos mujeres, crecemos con ciencia. Se las presento a continuación. Lisbeth estudió la licenciatura en Psicología con enfoque en Psicobiología y Neurociencias en la UNAM, y desde sus estudios estuvo trabajando en laboratorios de investigación enfocados en el estudio conductual, y después centró sus intereses al estudio del cerebro desde una perspectiva química, fisiológica y funcional. Además, tiene experiencia docente de 9 años y durante su camino por la ciencia fue becaria del Museo de la Luz en la Ciudad de México y ha participado en eventos de científica de CONACYT y en la Semana de Ciencia de la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Farmacología Conductual en la Facultad de Medicina y, pues, como mencioné, es doctorante de Ciencias Biomédicas por la UNAM. Y bueno, pues un gusto tenerte aquí, Lisbeth. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, les comentaba primero que nada que estoy muy agradecida de que me hayan invitado a este ciclo de conferencias. Me encanta lo que ha hecho la UNESCO con este día que nos visibiliza a las mujeres en la ciencia. La verdad es que yo creo que estoy como muy emocionada por ser parte de esto porque es una manera de darnos voz pues a muchas mujeres que estamos envueltas en el mundo de la ciencia y que pues desafortunadamente no siempre tenemos espacios pues para hacer un poquito de ruido, ¿no? De nuestra presencia o nuestra labor en lo que es la profesión científica. Y pues bueno, me gustaría comenzar con esta charla, darles la bienvenida primero que nada y bueno, les empiezo a compartir la presentación que les preparé. ¿La pueden ver? Sí, se puede ver. Ok, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada quiero platicarles que cuando me invitaron a dar esta charla, de inmediato pensé en la manera de hacerles saber a todas quienes tuvieran la oportunidad de escucharme que cada una de nosotras está habitando un cuerpo que no nos permite ser pasivas ante la ciencia con el día a día. Que absolutamente todas de manera a veces consciente y a veces no, estamos continuamente involucradas en situaciones que nos llevan a convertirnos en un poco de todo, en un poco de cada profesión, pero siempre, sobre todo, en un poco científicas. Mi objetivo, más allá de dar como una charla aburrida, o tal vez sí un poco porque a veces los científicos de tanto hablar robot se nos queda el acento, es compartirles que a través de los ojos de un ratón de biblioteca se pueden ver una serie de hechos con explicación científica de nuestra vida diaria como mujeres que en lo personal me hacen sentir orgullosa de ser mujer y por supuesto de alguna forma me han empoderado para hoy poder compartir con ustedes y hablar de lo maravillosas que son todas. Quiero pensar que no he sido la única que de alguna manera se ha sentido como que estamos viviendo en un mundo distinto, como que el mundo en el que vivimos las mujeres es totalmente diferente al de los hombres. Y pues bueno, dentro de mi curiosidad científica, dentro de la experiencia del estudiar la psicología y demás, pude darme cuenta de que en efecto este sentimiento de que el mundo en el que vivimos es distinto, pues no es solo un sentimiento, sino que es real. Dado que el mundo lo construimos a partir de nuestras percepciones sensoriales, pues podemos asumir entonces que en efecto el mundo de las mujeres es totalmente particular. Y todo comienza precisamente en el útero materno.
¿Cómo comienza la creación de una mujer en su forma uterina? Pues bueno, todo comienza con la determinación sexual del cigoto. Pero justo antes de esto viene una pregunta incómoda y si pudiera ordenar de manera, de alguna manera los acontecimientos fortuitos que tienen una explicación científica a lo largo de una vida mujer, de una mujer tendría que empezar con la pregunta incómoda de, pues, ¿de dónde vienen los bebés, no? Claro que igual podría darles la explicación incómoda de que cuando dos personas se quieren o a veces no tanto, la semillita del papá y la semillita de la mamá, pero bueno, creo que todos conocemos esa historia de amor y entonces la adelantaremos un poquito. La semillita ya está en la maceta y sabemos perfectamente lo que sucedió y nuestra condición comienza a definirse con un tradicional cara o cruz. Y les adelanto una cordial felicitación a todas, dado que, como mujeres, hemos ganado el primer volado de nuestra vida. Todo comienza con la asignación sexual del cigoto, como les comentaba, y este va a ser un hecho azaroso, complejo, y va a depender de la asignación de un gen X o de un gen Y, el cual determinará nuestro sexo femenino. En este caso, pues un gen X. Para la cuarta semana uterina, se va a comenzar a engrosar una parte del epitelio llamado epitelio celómico, a partir del cual se van a construir los pliegues genitales. Estamos hablando de una estructura única y bipotencial, y este justo va a ser el momento cuando se van a desarrollar o un testículo o un ovario. En el caso de los varones, este proceso estará completado para la semana 8. En el caso de las mujeres, esto sucederá un poco después. Como toda obra de arte, toma tiempo y paciencia. Lo siguiente es el proceso de formación uterina en el proceso de formación uterina de una mujer va a consistir en la diferenciación del sistema de conductos genitales internos. Todos los embriones tienen tanto el sistema de Wolff, que determina el sexo masculino, como el sistema de Müller, que determina el sexo femenino. Esto dependerá si el embrión es XX, se desarrollará entonces el conducto de Müller y se atrofiará el de Wolff. Y lo contrario sucederá si se trata de un embrión masculino. Por último, la diferenciación de los genitales externos, en la diferenciación de estos genitales sucede algo similar a lo que mencionamos con anterioridad. Vamos a tener una estructura bipotencial que se va a diferenciar en un sentido u otro y esto dependerá de la acción hormonal. Para los hombres, se diferenciará a partir de la hormona testosterona y en el caso de las mujeres, gracias a la ausencia de esta hormona y a la acción de los estrógenos, las hormonas femeninas. Pero este es solo el comienzo de nuestra historia. No solo hemos ganado el primer cara o cruz, sino que además hemos ganado la lotería cerebral. La frase "las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte" tiene mucho sentido cuando pensamos que de manera adaptativa el cerebro de los hombres y las mujeres se ha desarrollado de distinta forma, dando como resultado algo llamado el dimorfismo sexual, en este caso el cerebral, el cual se refiere a la diferencia entre distintos sexos de una misma especie en cuanto a su cerebro y las funciones que éste realiza. Este dimorfismo ha sido especialmente estudiado en humanos, pues porque somos curiosos y la consideración de los efectos del sexo nos puede ayudar a comprender una serie de trastornos cerebrales con distinta incidencia o naturaleza dependiendo de si somos hombres o mujeres. Los dimorfismos sexuales van a variar ampliamente entre diferentes especies y encontrarlos en el cerebro no siempre es fácil. Cabe destacar que hasta ahora los dimorfismos que se han encontrado en el cerebro humano han demostrado ser pequeños y sutiles, pero involucran algunas de las funciones ya conocidas y en las cuales de manera conductual sí podemos identificar diferencias. Estas diferencias entre el cerebro humano femenino y masculino parecen variadas y se basan en principios anatómicos, químicos, funcionales y se han encontrado en absolutamente todo el órgano, principalmente en regiones que participan en lenguaje, la memoria, las emociones, la visión, la audición,
en la forma de guiarnos y en las percepciones visoespaciales. Se ha visto entonces que las hormonas sexuales que han determinado nuestro sexo parecen afectar también incluso estas habilidades y por lo tanto la estructura macroscópica del cerebro, así como también neuronas individuales. Estas hormonas parecen afectar incluso en la resistencia a diferentes enfermedades. Entonces, los cerebros de los seres humanos van a comenzar a diferenciarse en un estadio temprano del desarrollo mediante la acción de factores sexuales específicos. Y esto va a incluir factores genéticos y epigenéticos, así como la maduración específica sexual continua durante la pubertad y la adolescencia, que está por demás comentarles que se ha encontrado que dentro de estas diferencias, uno de los responsables, o más bien los tiempos responsables de determinar o de hacer más visibles dichas diferencias, pues suceden precisamente durante la pubertad, ya que las mujeres maduramos de una manera más rápida que los hombres. Pero el debate se va a generar cuando nos preguntamos de qué manera estas diferencias van a imprimir su efecto en la cognición y en la conducta, ejemplo de lo cual vamos a hablar a continuación. Primero que nada, el dolor. Como mujeres, muchas veces se nos ha comentado que somos como unas supersoldadas en cuestiones del dolor, ya que el dolor de parto pues implica un umbral demasiado alto. Sin embargo, existen factores anatómicos, fisiológicos, neurales y hormonales que van a determinar la resistencia al dolor. Incluso hay factores psicológicos y socioculturales que diferenciarán la forma en cómo las mujeres lo sentimos. Y más allá de las comparaciones, me gustaría que nos enfocáramos precisamente en nuestro superpoder, en nuestra capacidad de volvernos más fuertes al dolor. Esto se atribuye principalmente a que altos niveles de estrógeno aumentan el número de receptores opioides. ¿Pero qué son los opioides? Estos opioides son neurotransmisores que va a producir nuestro sistema nervioso central como moduladores del dolor, de nuestra temperatura corporal, del hambre y de las funciones reproductivas. Y son mejor conocidos como las endorfinas. Si las han escuchado, seguramente las relacionarán como la sustancia del placer. Pero tiene otras dos amigas que le ayudan a decir al dolor, vamos a calmarnos, y se llaman encefalinas y dinorfinas. Entonces, los altos niveles de estrógeno que se presentan en los primeros 7 días del ciclo menstrual nos ayudan a aumentar nuestros umbrales de dolor. Y estados de analgesia lo cual se contrapone, por ejemplo, a cuando los niveles de esta hormona están bajos, y esto sucede precisamente durante nuestro periodo menstrual, en donde el umbral del dolor es más bajo. Por lo tanto, durante este periodo se va a disminuir la cantidad de receptores opioides en las áreas del cerebro que están relacionadas con analgesia. Entre ellas se encuentran el tálamo y la amígdala, y esto se va a asociar en una mayor respuesta al dolor. Estas variaciones hormonales no solo van a estar relacionadas con el umbral, sino que también con una mayor incidencia de enfermedades autoinmunes en mujeres, como lo es el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, por ejemplo. La variación hormonal, la pubertad y la etapa de reproducción, así como el ciclo menstrual, van a afectar el umbral del dolor y la percepción del mismo. En general, como mujeres vamos a tener un menor umbral del dolor y menor tolerancia a estímulos nocivos. Sin embargo, no hay de qué avergonzarnos. En un estudio conductual que se realizó con los hombres, estos reportaban una mayor tolerancia al dolor acompañada de un aparente umbral de dolor más alto, pero esto se debía a que las evaluadoras eran mujeres, enfermeras o médicas. En las mujeres ocurre todo lo contrario. Y lo siento mucho, pero voy a revelar uno de nuestros más grandes secretos. Somos más selectivas y es necesario ser examinadas por hombres atractivos para que nuestros umbrales de dolor disminuyan.
reportando así más dolor, lo cual va a evidenciar la carga sociocultural que trae consigo la manera en cómo expresamos nuestro sentir, no solamente emocional, sino también físico. Estos hallazgos nos hacen preguntarnos si los hombres guapos son nuestra kriptonita. Pues déjenme decirles que no en realidad. Esto se va a contraponer al hecho de que las etapas estrogénicas son aquellas en las que tenemos más resistencia al dolor, pero son también aquellas en las que nos atraen más los hombres de facciones finas, guapos, grandes, fuertes, preciosos. Contrario al efecto de la progesterona, en donde nuestro umbral del dolor realmente baja, pero justo es en esta etapa en donde aplica aquello de que el hombre entre más feo, mejor. Así que si planean enamorarse, pues planeen enamorarse en los primeros 7 días de su periodo. Socioculturalmente, volviendo al punto, este papel de damisela en peligro lo vamos a olvidar justo en los periodos posteriores a realizar ejercicio, tras lo cual aumentamos nuestros umbrales y la tolerancia al dolor. Si Bárbara del Regil les parece un poco más fuerte y exaltada y empoderada después de hacer sus rutinas, pues esto tiene una explicación científica. Socioculturalmente, las mujeres siempre hemos estado estrechamente relacionadas con la parte sensible de la humanidad, lo que hace que hechos trágicos puedan disminuir nuestro umbral del dolor y hacernos más vulnerables. Quiere decir que estados de ánimos depresivos y de ansiedad provocan en nosotras una mayor respuesta al dolor. Seguramente algunas de nosotras habremos descrito un dolor sentimental como un dolor físico, porque cuando algo nos duele adentro, realmente nos duele afuera. Pero, por otra parte, el dimorfismo afectará también las habilidades cognitivas que van a sostener algunas de estas estructuras exodimórficas que les comentaba. En general, se ha encontrado que las mujeres tendemos a tener un mejor rendimiento que los hombres en la mayoría de los test verbales, así como en fluidez y memoria verbal. Las diferencias en las capacidades lingüísticas van a ser más notables durante los primeros años de vida. ¿A qué me refiero con esto? Las niñas hablan antes que los niños. Su fluidez y su articulación verbal son mejores y aprenden a leer y a escribir con más facilidad. A partir de la adolescencia, estas diferencias entre los sexos van a disminuir. En resumen, las mujeres adultas vamos a aventajar a los hombres en habilidades verbales. ¿Pero a qué se debe esto? Pues bueno, no es que como mujeres necesitemos justificarnos por qué nos encanta comunicarnos, pero pues vamos, es por demás conocido que el chisme es el pegamento de la sociedad. Y como psicóloga, pues no podrán culparme de estar particularmente interesada en este tema porque por naturaleza los psicólogos pues somos chismositos. Nosotras nacimos con este don, nuestra maldición. Y las áreas responsables de esta habilidad verbal son el área de Broca y el área de Wernicke, así llamadas por las personas que las describieron por primera vez. El área de Broca se va a encargar de todas las cuestiones motoras relacionadas con el lenguaje, como lo es la correcta articulación, mientras que el área de Wernicke se encargará por su parte de lo interpretativo y va a ser la responsable de la comprensión del lenguaje. Se ha encontrado entonces una mayor activación de estas áreas en tareas verbales en mujeres comparados con hombres y se ha atribuido a una maduración más temprana en estas estructuras. Incluso también se han reportado mayores casos de trastornos del lenguaje en hombres comparados con mujeres durante edades tempranas. Pero pues, para no dejar un tanto atrás a los hombres, por su parte, ellos son más hábiles en las tareas visoespaciales. Y ustedes se preguntarán, ¿y yo como para qué quiero ser buena en tareas visoespaciales? Pues bueno, aquí les va una clase que nadie me pidió, pero que todas estábamos esperando. ¿Qué es un fuera de lugar? Seguramente en algún momento
esposos, novios, hermanos, amantes, lo que sea. Han tratado de explicarles dentro de su pasión futbolera que es un fuera de lugar. Y pues bueno, teóricamente, un fuera de lugar es cuando un contrincante del equipo contrario adelanta la posición y se queda entre el último adversario, que es el portero, y el penúltimo, que es por lo regular un defensa. Entonces, se queda justo en medio de estos dos y recibe un pase de balón. Eso es un fuera de lugar. Les traía un video en el que más o menos se ve fuera de lugar. No creo que se ve un poquito porque bueno, más bien no me respeto el formato del programa, pero si lo pueden buscar en su casa estaría genial y entrenen, practiquen y vean si son capaces de observar el fuera de lugar a la primera. Les puedo asegurar que al menos el 75% de ustedes no va a poder. Pero ¿para qué son las tareas visoespaciales o para qué sirven? Pues bueno, las tareas visoespaciales también están implicadas en la tarea de estacionarnos. Si en algún momento alguna de ustedes se sintió no tan hábil para estacionarse, yo soy de ese equipo, pues no se preocupen, es parte de nuestro dimorfismo sexual y tiene una explicación. Las diferencias de las capacidades espaciales son mayormente manifestadas antes de los 10 años y luego se mantienen estables a lo largo de la vida. Esto le permite a los hombres y a los niños sobresalir en la capacidad de girar mentalmente los objetos, en el reconocimiento de las formas, la distinción de la izquierda y la derecha, así como en la representación de 2 dimensiones de objetos que tienen 3. Además, los hombres van a ser mejores en el cierre perceptual y el desdoblamiento de formas visuales en conjuntos completos. Por ejemplo, en desarmar mentalmente una figura en tercera dimensión, como estas que nos hacen armar en la primaria. Pero dirán, hey, yo sí puedo ver el fuera de lugar o hey, yo soy buenísima en estacionarme. Pues sí, sucede que solo un 24% de las mujeres va a superar las habilidades espaciales medias de un hombre. El resto, pues hay que entrenar, chicas. Pero regresando un poco al lenguaje, me gusta pensar en la idea de nuestra habilidad no reconocida de ser detectoras de mentiras. Somos el polígrafo mejor calibrado. Una explicación dada por los científicos acerca de la razón de que exista una diferencia morfológica y funcional en las habilidades cognitivas, principalmente en las del lenguaje, pues es precisamente las labores de los humanos prehistóricos. Es posible que las diferencias cognitivas tengan un origen evolutivo, y de acuerdo con esta teoría, el lenguaje pudiera haber sido en parte para fines de exhibición sexual. Esto significa que la habilidad del lenguaje se usa en la selección sexual como un indicador de aptitud. Las personas que muestran una gran capacidad de lenguaje van a ser consideradas como más aptas por las parejas potenciales en comparación con individuos menos elocuentes. Les pregunto de nuevo, ¿a quién no le ha pasado que le gusta a alguien demasiado, pero lo escuchan hablar y terminan decepcionadas? Pues bueno, sucede algo así. Dado que nosotras somos mejores en tareas de memoria de trabajo y fluidez semántica, somos mejores evaluadoras al escuchar a nuestros interlocutores. Y existen diferencias en las habilidades verbales, más bien persisten estas diferencias hasta los 75 años, en donde el deterioro cognitivo por la vejez nos empata en estas habilidades de fluidez verbal con los hombres. Como les comentaba, tiene una función adaptativa y es más probable que nosotros nos fijemos en una persona elocuente que en alguien que habla así.
Evocando entonces la teoría sobre el lenguaje humano, por lo tanto, se van a predecir grandes diferencias entre hombres y mujeres respecto al lenguaje. Entonces, solo los hombres podrían tener los medios y el tiempo para desarrollar y producir un lenguaje incitante cuando estos son cognitivamente activos. Esto para ellos genera grandes costos de tiempo, dedicación, y las mujeres por un talento innato, por una habilidad innata, vamos a ser mejores para entender el lenguaje y vamos a distinguir de manera más fácil a los bien habladores y a los malos conversadores. Esto me trae de regreso a que también vamos a ser más hábiles en detectar las mentiras. Dada nuestra facilidad para distinguir entre los bien habladores y los malos conversadores, somos también hábiles en distinguir la tonalidad con la que se nos está hablando y los tiempos con los que se nos está hablando. Para formular una mentira, lo que se necesita es tiempo para construirla durante el discurso. Nosotros podemos darnos cuenta si preguntamos algo y nos responden de una manera fluida, si esto es verdad, o podemos darnos cuenta si es mentira porque nos responden de manera pausada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué más implica este aspecto de dimorfismo del lenguaje? Pues también va a afectar los procesos por los cuales nosotros escuchamos. Las mujeres, entonces, en general, los seres humanos, vamos a combinar la información de la que disponemos para generar opiniones globales acerca de otros individuos. Y esto se va a conocer con el nombre de formación de impresiones. ¿Alguna vez habían escuchado eso de que la primera impresión es única? Pues en efecto, lo es. La voz va a afectar los procesos de formación de impresiones. Y uno de los principales aspectos que se evalúa en la voz es qué tan atractiva es. ¿Cuántas de nosotras no hemos sido atraídas mediante un tono de voz grave? Pues bueno, nosotras hemos aprendido a relacionar estos tonos de voz más graves con mayores concentraciones de testosterona. Y de inmediato tendemos a relacionarlo con la personalidad del hablante. Y entre más grave y atractiva nos parezca la voz, más positiva va a ser la percepción de la personalidad masculina. Las voces masculinas con frecuencias son más graves y son más atractivas para los receptores femeninos, contrario a las voces femeninas, dado que nuestro umbral de percepción de sonidos es muy sensible para los sonidos agudos, pues los percibimos de manera exagerada, y las hablantes femeninas con voz muy aguda nos parecen desagradables. ¿Pero qué sucede entonces? Pues bueno, el sonido va a viajar a través de nuestros receptores sensoriales y se va a decodificar la información y se va a relacionar con una imagen. Si al comparar la información con lo que se considera atractivo, el cerebro encuentra coincidencias, se va a generar una atracción sexual. Lo mismo, ¿cuántas veces no nos ha pasado haber escuchado una voz muy atractiva, voltear y ver a alguien no tan atractivo para nosotras? O por el contrario, ver a alguien muy atractivo y escucharlo hablar y no nos hace match la imagen con la voz y algo está raro. ¿Qué suele provocar esta atracción sexual? Pues bueno, como les comentaba, las voces graves masculinas, ya que las aprendemos a censar de manera inconsciente y las vamos a asociar entonces a un cuerpo de mayor tamaño y con una mayor proyección de masculinidad. Pero ojo, esto no solamente influye dentro de nuestra conducta sexual, sino que también
va a influir en la manera en la que nosotras llevamos a cabo las tareas que hasta hace algunos años eran únicamente nuestra responsabilidad, como cuidar a los hijos. Entonces, como hemos visto a lo largo de la presentación, son muchas cuestiones adaptativas lo que nos han llevado a la modificación de nuestras estructuras cerebrales y de la conducta que nos hace percibir las cosas de manera distinta. Es precisamente esta sensibilización a los tonos agudos en el oído femenino lo que nos ha llevado a identificar las distintas razones por las cuales llora un bebé. Somos capaces de identificar los cambios sutiles de decibelios que llegan a tener los llantos del niño y por lo tanto, como mujeres, podemos decir si el niño está llorando por cólico, por hambre, por dolor, por sueño o porque sí. Contrario a los hombres, quienes en estudios que se han hecho han reportado, pues sí, una menor asertividad respecto a la razón por la cual los bebés lloran e incluso el llanto no suele despertarlos en el transcurso de la noche. Ojo, no es que sus esposos caigan en coma y que no les quieran ayudar con el bebé, simplemente el oído no está tan sensibilizado como el nuestro. Pero sí despiértenlos. Otra de las habilidades cognitivas que las mujeres hemos desarrollado más que los hombres es la memoria autobiográfica y emocional. Una posible explicación por la cual las mujeres podemos recordar a detalle eventos que sucedieron hace tiempo, y no solo recordarlos, sino que está demostrado que otra vez volvemos a sentir lo que en ese momento sentíamos. Algo que describe muy bien esta situación, por ejemplo, es cuando estamos con nuestras respectivas parejas y entonces empezamos a discutir por algo que sucedió años atrás. Pues, si algún hombre nos está escuchando, les comento que, pues, en efecto, nos vuelve a doler como en ese momento. Y sí, se puede desatar toda una discusión por un problema del que nos estamos acordando. ¿Te acuerdas cuando en 1986 no me abriste la puerta del coche? Pues sí, seguimos sentidas. Somos unas máquinas de rencor. La hipótesis de la intensidad del afecto puede explicar el por qué las mujeres tenemos mejor memoria. Y esto es porque experimentamos los acontecimientos de la vida con más intensidad que el hombre. Y por lo tanto, podemos codificar mejor estos acontecimientos en la memoria. Entonces, como tal, recordar es volver a vivir. Otra explicación se basa en que la base neural de la formación de la memoria difiere entre los sexos. Las mujeres, por ejemplo, usamos más y diferentes regiones amigdalinas que tienen un papel en la codificación de las experiencias afectivas en el cerebro. Y las usamos más que los hombres cuando experimentamos o recordamos experiencias emocionales intensas, lo que resulta en recuerdos más vívidos. Por lo tanto, los científicos curiosos de este hecho trataron de comprobar esta superioridad en la memoria emocional de las mujeres sobre los hombres y le mostraron a las mujeres y a los hombres imágenes altamente violentas y desagradables. Utilizando una técnica de resonancia magnética, determinaron su actividad cerebral y poco tiempo después, bajo la misma condición de análisis, se les pidió recordar las imágenes y las mujeres mostraron un patrón de activación cerebral con un mayor número de áreas activas. Quiere decir entonces que la vinculación emocional que se hizo en el momento del primer experimento no se desvaneció tras el tiempo de espera para la siguiente evaluación. Quiere decir entonces que los sentimientos en el género femenino van a persistir más allá de la presencia o ausencia de un estímulo.
Pero ¿qué pasa con nuestra visión? Me gusta pensar que nosotras somos quienes realmente vemos el arco iris como es. En general, los seres humanos vamos a ser capaces de percibir ciertos tonos de color que dependen de 3 tipos de sistema de conos. Los conos son las células en nuestros ojos que nos van a ayudar a ver colores y son sensibles a 3 principales colores: el azul, el verde y el rojo. Perceptiva y cognitivamente, los hombres y las mujeres van a experimentar la apariencia del color de manera distinta. Por ejemplo, las mujeres vamos a ser capaces de distinguir entre más matices de colores, especialmente entre rojo y verde. Es por eso que nosotras podemos diferenciar entre un rosa Barbie, un rosa chicle, un rosa pastel, y los hombres no. Para los hombres generalmente es rosa clarito y rosa fuerte. Varios estudios han comparado el uso masculino y femenino del léxico del color y han proporcionado evidencia de que las mujeres accedemos a un repertorio más amplio de palabras para describir los colores que percibimos. Y esto sugiere que es por eso que las mujeres somos capaces de nombrar más colores. En la infancia incluso las niñas van a mostrar menores dificultades para memorizar los colores primarios, lo cual también podría relacionarse con nuestra habilidad verbal superior, de la que hablábamos hace un momento. Aunque también se ha especulado que dado los patrones de socialización distinta de ambos sexos, las mujeres creamos más conciencia del color, dado que estamos expuestas a toda esta variedad de unicornios, moda, no sé, colores en accesorios. Sin embargo, no se ha descartado la explicación fisiológica que propone que las mujeres tenemos más sensibilidad en nuestro sistema de conos y que nuestros conos no solamente son sensibles a los 3 colores primarios, sino que tenemos otros fotopigmentos que nos permiten captar más matices. Esto ayudaría entonces a nuestra mayor sensibilidad para percibir variaciones pequeñas entre tonalidades de colores. ¿Y qué pasa con los olores? Pues bueno, existen diferentes teorías y estudios que hablan acerca de la elección de una pareja sexual a partir de la compatibilidad de los sistemas inmunes de uno con el otro. Esto me gustaría explicarlo más con lo que sucede durante la cotidianidad de la vida. Existen situaciones en las que en algunos momentos las mujeres tenemos que convivir con otras mujeres y de alguna forma, sin conocerlas, sin haberlas escuchado, incluso siendo la primera vez que tenemos contacto visual con ellas o cercanía, pues nos caen mal. Esto sucede porque existe algo llamado antígeno leucocitario humano, o HLA por sus iniciales en inglés. Es también conocido como el complejo mayor de histocompatibilidad. Este es básicamente el olor de nuestro sistema inmune y va a permitir a nuestro cuerpo diferenciar entre células nuestras y células peligrosas, como virus y bacterias. Y aunque suene un poco curioso, es precisamente el olor del sistema inmune de las personas. ¿Qué pasa cuando nos sucede estos percances con otras mujeres de que sin conocerlas nos caen mal? ¿Solo con verlas? Pues no, señoras. Esto sucede solo con olerlas. Y nos caen mal precisamente porque su sistema inmune muestra competitividad con el nuestro. Quiere decir que o nos parecemos demasiado o nos parecemos muy poco. Se ha descubierto entonces que la atracción de nuestros cuerpos está en relación directa con los anticuerpos de las otras personas.
Y los sujetos vamos a percibir más agradables los olores corporales cuando provienen de personas con las que compartimos una cantidad intermedia de compatibilidad de algo que se llama alelos, que son formas alternativas de un gen. Y el deseo no solamente es mayor, sino que también la atracción y la satisfacción sexual es mayor. Esto se debe precisamente a un mecanismo evolutivo para preservar la inmunocompetencia de las crías, es decir, para maximizar su protección contra enfermedades y para reducir al mínimo las mutaciones genéticas. Pese a que aún se discute cómo es que el gen de histocompatibilidad define el olor de nuestro cuerpo, está probado que los componentes del mismo se van a encontrar en fluidos como sudor y saliva. Y se sabe además que las neuronas olfativas identificarán el antígeno leucocitario humano, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. ¿A quien no le ha pasado que se enamora de alguien no tan agraciado para su opinión y finalmente pues tiene esa descripción de es que tiene un je ne sais quoi o es que huele tan rico? Pues amiga, date cuenta, ¿no? Es totalmente compatible con tu sistema inmune y entonces es una pareja potencial para procrear. Se sabe además entonces que el olor corporal tiene una gran influencia sobre el comportamiento en pareja y sobre la satisfacción sexual de las parejas. Mientras más compatibles sean mientras más compatibles sean sus sistemas inmunes, quiero decir, entre más idénticos sean, se reporta una mayor incidencia de infidelidades y una mayor incidencia de relaciones extramaritales, en especial por parte de las mujeres durante sus días fértiles. ¿Qué tiene que ver esto también con lo que les he venido platicando? Pues bueno, recordarán la memoria autobiográfica y emocional. El olfato es uno de sus desencadenantes y de ahí que muchos de nuestros recuerdos emocionales traigan consigo la evocación de algún olor. ¿Quién no recordará al oler algún perfume, específicamente a ciertas personas que tuvieron relevancia emocional en nuestras vidas? ¿Y qué sucede con nuestro físico? Existen cambios físicos particulares de las mujeres que nos hacen más atractivas ante la vista masculina. Quise titular esta diapositiva como Supermodelos, bonita la que lo lea, porque existe siempre un momento de nuestra vida o muchos días de nuestra vida, espero para todas, en las que nos vemos al espejo y decimos, ok, hoy sí me siento bonita. Esto es porque nosotras en algún momento hormonal empezamos a producir mayores cantidades de estrógenos, las hormonas de las que hablábamos un poco antes, y presentamos diferencias fisiológicas observables en nuestro cuerpo que han sido relacionadas dentro de la mercadotecnia como signos de sensualidad, como rasgos atractivos, como algo que nos define como mujeres sexys. Pero sin gran uso de maquillaje y sin recurrir a productos pues caros, a cosméticos que nos pueden dañar la piel, que nos pueden hacer incluso dependientes para formar parte de un estereotipo ya muy bien cimentado dentro de la mercadotecnia, pues nosotras producimos de manera interna nuestros propios químicos que nos permiten ser más bellas. Les comentaba los estrógenos. Pero esto no solamente sucede durante las etapas hormonales correspondientes a dichas hormonas, sino que además durante la excitación sexual
y durante el cortejo nuestros trucos de belleza salen a relucir. Resulta ser que cuando las mujeres estamos ante un espécimen, llamémosle hombre, mujer, lo que sea, que consideremos atractivo, lo que vamos a hacer es presentar modificaciones que se van a basar principalmente en el ensanchamiento de nuestros labios, el enrojecimiento de las mejillas, incluso en una mayor pronunciación del movimiento de lordosis de la cadera. Quiere decir que alzamos las pompis. También nuestro cabello durante el acto sexual se convierte en un cuerpo sedoso y perfecto, como si utilizáramos diariamente el mismo shampoo que el Chewbacca de la imagen. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, de manera natural las mujeres nos exponemos como un modelo potencial y totalmente apto para la reproducción. Es por eso que los hombres se ven atraídos por estos signos de excitación, como lo son los labios rojos y las mejillas sonrojadas, y por una mayor medida o talla en las caderas. Esto es porque adaptativamente las caderas anchas son también aptas para partos menos complicados. Hasta este punto, espero que muchas de ustedes hayan encontrado las respuestas de algunas de las cosas que nos suceden diariamente, que se sienten identificadas y acompañadas en este mundo de mujeres, además de haber alimentado más su curiosidad acerca de nuestras actitudes y capacidades. Sin embargo, es hora de hablar de una realidad que nos afecta como científicas y afecta a quienes están en camino de serlo. Esta no es solo la historia de mi vida. En el año 2013, la UNESCO reportó que en el mundo 7.8 millones de personas se dedican de tiempo completo a la investigación científica. Esto quiere decir que 1 de cada 1,000 personas alrededor del mundo se dedica a la ciencia, de las cuales solo el 2.8, quiero decir 3 de cada 10 investigadores científicos en el mundo, son mujeres. Para el año 2019, si les suena poco, saltemos a América Latina, en donde por su parte ostenta solo el 3.6% de la población dedicada a la ciencia, siendo apenas 280,000 personas para el año 2015. El poco porcentaje ha sido atribuido a la falta de inversión y de impulso en este sector del mundo. Hasta aquí, el panorama pues no es tan alentador. ¿Pero qué pasa en México? Pues bueno, México solamente tiene al 0.6% de científicos en el mundo, 46,000 aproximadamente, y las mujeres solo representamos el 37% de estos científicos. 17,000 son mujeres y nuestra presencia disminuye conforme se eleva la categoría. Quiero decir que en posgrados como los doctorados hay menos mujeres que en posgrados como maestrías o especialidades. Y también disminuye nuestra presencia por área de conocimiento. Hay mayor presencia en las áreas de ciencias sociales y humanidades que en las naturales y exactas. Y por si fuera poco, solo un 7% de las niñas se ven como científicas en el futuro. Hoy en día el porcentaje de mujeres con estudios universitarios es incluso mayor que el de los hombres, pero hay un número muy reducido de aquellas que están interesadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una de las principales razones por las cuales está sucediendo esto es por los estereotipos a los que nos enfrentamos y la falta de referentes femeninos en el campo de las ciencias. Basta con ver la cantidad de hombres premiados con el Nobel y compararla con la cantidad de mujeres. Incluso aún en el año de 2018, todos los galardonados del Premio Nobel fueron hombres y los científicos enaltecidos en el día a día son hombres. ¿A qué voy con esto?
Lo que quiero resaltar es la acertada instauración, como les comentaba, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto sucedió en el año 2015 y el objetivo es generar conciencia y dar visibilidad a las mujeres que formamos parte de este ámbito. Es una manera de darnos voz a quienes durante años y día a día hemos tratado de sobrevivir en un ámbito académico dominado por hombres, tratando de destacar de manera profesional y convertirnos probablemente, pues no en superestrellas, pero sí en aquellas mujeres que determinen un precedente para que futuras generaciones se sientan cómodas de involucrarse en un mundo científico. Esto, hacerlo sin miedo y sin prerrogativas que nos impidan cumplir sueños, plantearnos dudas, encontrar respuestas y plasmar nuestro nombre en el libro de la ciencia. En general, no solo las mujeres directamente involucradas en la ciencia tenemos la responsabilidad de involucrar a las nuevas generaciones. Todas nosotras debemos enseñar a las niñas a no tener miedo de no saber, de ignorar ciertas cosas, de hacerse preguntas, porque el no saber es el motivo de investigar y ahí comienza la experiencia científica, en la duda más ingenua e inocente. Dentro de todo esto, otro de mis propósitos antes de concluir la charla es compartirles las experiencias de algunas de las mujeres a mi alrededor, involucradas en la ciencia de manera activa, para que quienes pueden escucharme, aún sin compartir la profesión, se sientan en contacto con nosotras. Que sepan que estamos más cerca de lo que piensan y que pese a parecer que tenemos muchas respuestas a tantas interrogantes, no estamos exentas de dificultades y muchas de estas tienen que ver con nuestra condición de ser mujeres. A veces las dificultades se basan en la cantidad de recursos y la selectividad injustificada de algunos responsables. Por ejemplo, el responsable no creía correcto que los recursos de la facultad se gastaran en formar profesionistas que no fueran médicos. No me dejaron presentar el examen. Es la experiencia de una exitosa bióloga. Otras veces nuestra juventud, inexperiencia y falta de confianza nos trae inconvenientes aunados a que nos hacen creer que sin el apoyo de ciertas personas no vamos a lograr nada. Y me atrevería a agregar que es precisamente la juventud una de las cualidades que como científicos nos ha permitido dar saltos en la actualización de la aplicación de nuevas tecnologías. Pero a veces para algunos es demasiado atrevido cuestionar viejos métodos y seguimos resolviéndolo todo pues con palitos de madera. Dentro de las causas más comunes que nos impiden obtener los títulos académicos son precisamente algunas de las relaciones con tutores o sinodales que nos obligan a replantear proyectos y rumbos de vida. Incluso recibimos agresiones y cuestionamientos acerca del haber elegido la profesión equivocada. El desinterés, la indiferencia y la falta de apoyo en nuestro país para el campo científico nos afecta a todos. Aunado además a cuestiones de género, las mujeres solemos tener más riesgos, corremos más riesgos al dedicarnos a actividades de campo, en donde la mayoría de las vacantes en el área laboral, precisamente por esta razón, son específicamente para los varones. Por último, la realidad de muchas compañeras que comparten la profesión científica con la de ser mamá, en donde se ven expuestas a recibir críticas y pocas consideraciones, incluso por parte de algunos académicos, quienes se muestran intolerantes ante su deber como madres. Me calificaban injustamente. Hay que tener prioridades, le dijeron, y en tu caso es tener una hija. Estar conscientes de que el deber como madres no está peleada con la labor científica. Pero pese a todos estos problemas, las motivaciones no se van, no faltan, porque una vez que la ciencia entra en tu vida, no se va de ella. Y platicando con mis compañeras, ¿en qué encontraban ellas sus motivaciones? Las motivaciones que las llevan a persistir en este
en este ámbito a veces hostil, tan gratificante, pero a veces hostil, es precisamente en las personas. Ellas encuentran motivaciones en las personas a las que pueden apoyar, el aprendizaje que estas personas les pueden brindar, lo que ellas pueden dar a quienes tratan directamente. Y existen otras motivaciones que se basan en el compartir conocimientos con aquellos que no pueden instruirse al nivel al que nosotras lo hacemos, mediante la divulgación científica. Muchas de las satisfacciones de algunas compañeras es saber que sus palabras tienen eco y que se guardan en algunas personas que por sí mismas muestran interés, porque si algo debemos tener claro es que la ciencia es para todos, es de libre acceso, y así como el conocimiento, pues le pertenece a todos. Muchas de ellas encuentran también motivación en sus familias. Mencionaba alguna: mi mayor motor para no rendirme son mis hijas, mi mayor logro, tener un trabajo estable. La motivación se basa en saber que puedes vivir haciendo algo que te apasiona, que amas y que mueve gran parte de tu vida. Saber que la curiosidad no mató al gato, sino que lo hizo ponerse batas, gogles y lo mandó a conseguir respuestas. Es encontrar un lugar para ellas en donde desarrollarse, aprender, crecer, y un lugar para compartir con las nuevas generaciones. Mencionaba una de mis compañeras: me gustaba muchísimo estar ahí, sentía que ese era mi lugar. Nunca estuve sola, mi hija estudiaba conmigo. Su motivación, el amor al arte. Cuando alguien hablaba de neurociencias, mis ojos brillaban, como quien encuentra su alma gemela y se siente completo. ¿Y a qué quiero llegar? Como pudieron ver a lo largo de la charla, muchos eventos del día a día en nuestras vidas tienen cabida en las explicaciones científicas. Y espero con esto haber podido involucrarlas un poco en un mundo que nos pertenece a todas, y que encuentran en las experiencias y motivaciones compartidas una razón para sentirse parte de un mundo científico, como espectadores o como partícipes preferentemente. Que para ser científicos se empieza por ser curiosos, y traten de buscar en cada conducta, en cada actitud, sentimiento o acontecer el trasfondo científico de lo que observan y de lo que sienten. Yo creo que ese es el boleto de entrada. Quiero concluir entonces dándole la bienvenida a todas, de ser parte de este mundo científico del que ya vimos, pues difícilmente escaparemos. Estas son algunas de las frases que mis compañeras científicas comparten con ustedes, que las motivan día a día, pues a no rendirse y a seguir adelante con una labor que, aunque no es fácil, pues es totalmente gratificante. Ay, muchas gracias, Lisbeth, por tan bonita charla. Gracias a ustedes. Y muy interesante también cuando comentabas esto del dimorfismo del lenguaje. Me acordaba igual de peleas que ya tenía con mi hermano, pero como que ahora digo, ya tiene una explicación esto. Claro, y justo la idea es que yo sé que a lo mejor salté de un tema de crítica social, del morbo a la crítica social, pero la verdad es que algo de lo que me atrajo a mí a la ciencia fue precisamente este tipo de datos que explicaban como en la vida diaria por qué me sentía así, ¿no? Por qué me sentía diferente, por qué veía las cosas distintas. Y creo que la gran mayoría de nosotras, no sé, como en algunos momentos perdemos nuestra percepción tan privilegiada por nuestros sistemas biológicos,
que para ajustarnos a un sistema pues ya muy cuadrado y muy determinado por los roles sociales, pero pues no olvidar que estamos hechas de una maquinaria de lujo que nos permite pues ver el mundo diferente, pensar diferente, hablar diferente y que tenemos talentos innatos que tenemos pues que aprovechar y que sacar a relucir al mundo. Sí, así es. En ese sentido, tenemos algunas preguntas desde Facebook. Si me permites leerte, de Eli Catherine Bayona, dice, muchas gracias. Por lo general, el chisme es visto como algo negativo y completamente asociado a las mujeres. Yo consideraba que esto correspondía a un estereotipo, pero según entendí, sí tiene una razón científica de fondo. ¿Podrías ampliar un poquito esta discusión? Saludos. Saludos. Bueno, pues más que, yo le digo el chisme porque pues más que chisme es más como la habilidad comunicativa, ¿no? ¿Cómo podría ampliar un poco o justificar un poco nuestro gusto por el chisme? Pues es más bien que somos animales sociales y particularmente en los humanos el lenguaje es el medio por excelencia por el cual podemos comunicarnos y entablar relaciones y vínculos emocionales a los cuales las mujeres también pues somos más susceptibles. No es que, no es, más bien debemos dejar de ver el chisme como algo negativo porque pues es una manera de socializar, de intercambiar información. Ya una cosa muy distinta es ser mentiroso, ¿verdad? Entonces, el chisme siempre es bueno. Precisamente por eso, porque ha hecho de la sociedad lo que es. La instrucción de boca a boca es algo de lo que construye muchos constructos sociales. Muchas gracias. Tenemos otro comentario desde Facebook. Prudencia Lennon dice, qué interesante los datos que nos están mostrando. Debemos impulsar el desarrollo científico en las mujeres. Y sí, vaya que sí. Vaya que sí, y vaya que tenemos talentos ocultos, ¿eh? Ay, también me sorprendió mucho los datos que nos dabas al final, de que solo el 7% de las niñas se ve como científica en el futuro. Y pues también como que me quedé pensando, pues justo con estos dimorfismos que tenemos, a lo mejor, bueno, históricamente, como que los científicos luego traen pleitos, entonces como que me gusta imaginar que en un futuro, cuando las mujeres se involucren más en las ciencias, como que esto se vaya disolviendo y sea como todo más integral, ¿no? Que no sea como competencia de ego, sino que conforme las mujeres nos vayamos integrando más en las ciencias, pues se pueda como ser también el ambiente científico más amigable para todos. Claro que sí, como les comentaba, yo creo que la responsabilidad de involucrar a las nuevas generaciones en el mundo científico, pues no solo recae en quienes ejercemos la profesión, sino que pues es necesario que todos en sus hogares comiencen pues esto, a ver las cosas desde una perspectiva pues científica, que le enseñen a los niños a no tener miedo de ser curiosos, porque a veces, pues incluso en la etapa de los porqués tendemos a decir, hey, ya cállate, ¿no? Debemos aprender a alimentar la curiosidad y pues la verdad es que ignoro cómo sea ahora el sistema educativo, pero pienso que no ha cambiado tanto. Antes se nos regañaba por no saber, ¿no? Yo creo que más que hacer sentir a los niños, en general a los niños y a las niñas, miedo por el ignorar cosas o por no saber, es una de las cuestiones que a ellos los frena para seguirse, pues fomentando esta cultura de preguntarse cosas, de externar sus dudas, y yo creo que más que hacerlos sentirse culpables por lo que no saben, es hacerlos sentirse motivados para averiguar lo que quieren conocer.
Y pues sí, el panorama es un poco triste de que solamente el 7% de las niñas expresan su deseo por ser científicos, pero creo que también tiene mucho que ver con la difusión acerca de las carreras que nos llevan a ser científicos, porque las vertientes para terminar en esta profesión, pues son distintas, ¿no? Y son muy variadas. Incluso en el ámbito laboral tenemos contacto químicos, médicos, biólogos, psicólogos, ingenieros. Entonces, yo creo que basta con, bueno, bastaría con ponerlos en contacto con las diferentes carreras que han estado surgiendo y los diferentes caminos que se pueden tomar para llegar a esto, pues para motivarlos un poquito, para que no tengan miedo y que sepan que sí podemos ir a la luna y que sí podemos ser científicos de bata blanca, ¿no? Siempre y cuando, pues no dejen de lado su curiosidad. Así es. Bueno, te voy a leer también algunos comentarios de aquí del chat de Zoom. Angie agradece por la invitación a esta plática. Jacqueline González dice, somos medio chismositas, nos encanta averiguarlo todo y de todo, todo nos queremos enterar. Y Alma Martínez dice, y eso también es un superpoder. Ujú. Jacqueline González dice como que no se fomenta mucho la curiosidad en las etapas tempranas de la educación. Pues justo como lo comentabas ahorita, ¿no? Que Ujú. se nos juzga por no saber cuando en realidad, pues no saber es como empezamos a investigar, ¿no? Así es. Liz, no sé si gustas decir algunas palabras más para ir cerrando esta charla. Bueno, pues agradecer que nos escucharon, a los que estuvieron con nosotros en la transmisión en vivo y agradecer a los que nos escucharán en el futuro, ya que pues creo que esto se queda grabado y que si tienen dudas, pues con todo gusto estaré pendiente de las publicaciones de Nextia Lab para pues responder a sus preguntas curiosas, claro que sí, porque así se empieza desde la duda más ingenua. Y pues muchas gracias a todos. ¿Gustas compartir algunas redes en donde te puedan encontrar los seguidores? Bueno, pues mi Facebook es Lisbeth Miranda, es un perfil público, Instagram igual, y el Twitter lo tengo igual con el mismo nombre, Lisbeth Miranda, y igual a veces publico algunos datos científicos que puedan interesarles. Las tengo un poco abandonadas, pero si ustedes me contactan y me preguntan, pues cualquier chisme científico que quieran saber, con gusto lo investigamos juntos y lo compartimos. Muy bien. Pues en nombre de todas y todos los que conformamos Nextia Lab, les agradecemos, bueno, principalmente a la psicóloga Lisbeth por brindarse el tiempo de estar presente y también agradecemos a cada una y uno de los seguidores que sintonizaron esta charla. Les recordamos que durante el día se estarán llevando a cabo diversas actividades en honor al Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia y les invitamos a estar pendientes de la cartelera de marzo porque se vienen sorpresas. Nosotros somos Nextia Lab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Muchas gracias y hasta luego.